Royce, te preguntaban dónde está el concierto guardado, ¿no? Pero luego, claro, le enseñaba el estudio donde vivía y dice, no, este no. Mira, el siguiente Rita Barberá. Rita Barberá creo que fue de los más sonados. Sí, Y entre creo otras que cosas, Rita Barberá era la famosa alcaldesa de Barcelona que durante muchísimos años era Valencia, muy alegre. ¿no? En Valencia, sí. Yo la conocía personalmente, además. Era muy, muy, muy alegre, muy amable y facilitaba lo que le... O sea, era la típica persona PP, y lo que le pidieran. Y si le pedían que tenía que quitarse el sueldo, dárselo a PP, se lo daba encantada. De hecho, ella, cuando murió, no murió rica, ¿eh? Tenía su piso y punto. No tenía más. Y aquí lo desagradable, bueno, en fin, al final lo que pasó fue que perdió las elecciones. Claro, ganó los de Compromís y de esta gente, se le quitaron, no le quitaron, sino bueno, que hubo cambio el tema del Partido Popular, pues perdió allí y ganó el otro partido. Y ya dejó de ser alcaldesa, entonces la mandaron al Senado para que fuera, o al Congreso, no sé si estaba en el Congreso me parece que estaba en el Congreso, no estaba en el Congreso, en el Senado. Bueno, total, que la mandaron a Madrid, ya se cogió, vivía aquí en un hotel y tal. Y entonces cuando salió el tema, que salió casual, el tema del pitufeo. El pitufeo era que a los altos cargos, a los cargos de confianza, le daban 2 billetes de 500 euros en billete. Entonces ellos, desde su cuenta particular, donaban al partido, donaban pues eso, 1.000 euros. Pero ellos le habían cobrado, o sea, no era de su dinero realmente, o sea, le habían dado en negro. Entonces eso se llama pitufeo. Entonces eso salió a relucir porque una concejala lo contó a su hijo por teléfono y el teléfono estaba pinchado. Entonces a partir de ahí se conoció el tema. Y entonces, bueno, pues cuando salió su nombre, el de Rita Barberá, que era ella, Rita, la que le decían, oye, tienes que meter dinero para pasarlo al partido, o sea, para financiar el partido, vamos. Y tal. Salió su nombre y tal, en el partido que había sido una de las más aplaudidas y tal, los del partido empezaron a darle la espalda, a no hablarle, a decirle que se quitara de medio, que no recuerda y tal, y empezó a ponerse triste y el corazón le falló. Yo la conocí y me dio pena esta mujer, o sea, porque era muy alegre, era muy atenta, era la típica que se daba a su vida por hacerlo bien todo, no ponía pega, no tenía horario, o sea, no sé, me pareció una persona que la trataron mal. O sea, yo creo que no debieron de dejarla sola, debieron de haberla arropado. Pero independientemente de cómo te cayera, ¿piensas que tenía esqueletos en el armario, como quien dice que tenía mucho que ocultar? ¿O no, piensas? No, esta es lo que le decía, yo no pasaba del pitufeo. Si llevaban cosas otros, lo llevarían los concejales y habrían tal. Ella personalmente no, yo creo que no, yo creo que lo que hacía ella era lo que le decía en el partido, tienes que, en fin, facilitarlo, pero no, ella no se llevaba comisión. Ella no se enriquecía. ¿No crees tampoco que la silenciaron? ¿O crees que fue una depresión que se vino? Fue una depresión. Yo creo que esta se murió de tristeza. No quiero hacer morbo con la historia, más conociéndola, pero existen rumores de que una vez perdidas las elecciones se dio bastante a la bebida. Bueno, esta siempre bebía. Esta bebedora, esta bebía. O sea, era bebedora. No era alcohólica, pero sí bebía. Sí. Estaba acostumbrado, o sea, tú te ponías con ella a tomar y efectivamente tomaba, no sé, tomaba algo como tú, o sea, si bebía vino y bebía de todo. O sea, bebía, pero era bebida social. No, sí. Yo no creo que fuera enfermedad. Pero justamente fue 2 días antes. Posiblemente igual se agravó un poco, o sea, igual se puso triste y cuando llegaba a su casa pues se cogía el whisky y tomaba más de lo debido, sí. Fue unos días antes de su declaración cuando falleció, lo cual puede prestar a especulación, ¿no te parece, Joaquín? Ya, pero lo que ella fuera a declarar estaba grabado. Vale. O sea, sería no da igual lo que dijera, si ya estaba grabado todo, lo habían grabado
las conversaciones a la secretaria, a la que decía. Pues pobre. María José Alcón, que era a la que le grabaron lo del pitufeo. Era la concejala, que era de Rita, vamos. A esta, ella hablando con su hijo, pues en el caso de Tablo concretamente, que era el tema este del pitufeo, Vicente Burgos era el hijo. Pues en una conversación con Vicente Burgos, con su hijo, le comentó cómo se hacía ese tema, cómo era. Entonces estaban grabándole, el teléfono estaba pinchado, con lo cual, bueno, pues daba igual. Más que financiación sería un tipo de blanqueo, ¿no? De capital, porque... No, era para el partido. O sea, había dos cosas, blanqueo y financiación. O sea, se hacía el blanqueo de dinero que le llegaría de comisiones y con eso se financiaba el partido con dinero legal. O sea, al partido le entraba dinero por transferencia como donación. Es el caso Taula, que es un caso paralelo al tema Gürtel. O sea, formaba parte del tema del conglomerado, de la financiación del PP. Y era de esa manera, o sea, con dinero que le daban en efectivo de las comisiones que cogían para que la gente de confianza lo donara. Y de esa forma, en la contabilidad que iba al partido, la contabilidad oficial, tenían ingresos reales por donaciones. Bien. Javi. Ser tesorero del PP es un trabajo de mortalidad bastante alta, ¿no? Entonces, Álvaro Lapuerta, que era el tesorero, murió también enfermo. También era muy mayor, ¿eh? Este era de la época de Fraga, o sea, este era de la época de toda la vida. Entonces, bueno, pues Álvaro Lapuerta era el que cuando llegaban los empresarios y daban el sobre, pues este lo cogía, lo metía en caja y luego repartía en sobre. No en sobre, bueno, sí, en sobre. No, a los ministros creo que les mandaban cajas de puros con dinero. Anda. En cajas de puros vacías le metía el dinero. Sí. No, digo la sofisticación. Sí. Luego el Rajoy y tal, que llegaba a la caja, devolvía la caja. ¿Para qué se la mande? Ya me lo he fumado. Que ya me lo he fumado, ¿no? Para que se la vayan a llenar, sí. Era utilizaban cajas de puros, sí. Pero es que hasta en eso es más sofisticado el PP que el PSOE, ¿no? Porque uno con sobres transparentes cutre y otros con cajas de puros, no sé. Vete a saber, sí. El PSOE todavía no ha acabado, ¿eh? Espérate. Que puede haber sorpresa. Seguro. Pues sí, Álvaro Lapuerta murió mayor, sí. Sin juicio. De todas formas, otra persona que aunque hubiera declarado, las pruebas estaban ya. No hubiera aportado nada nuevo, sino ratificar lo que ya se sabía. De hecho, le cayó todo a Bárcenas, que era el que le sustituyó. Y a Bárcenas también lo tenían pillado, o sea, que es que estaba todo la famosa UDEF que decía Puyol, la famosa UDEF lo tenía todo muy controlado. Sí. Hombre, si al PSOE le hubiera cogido la UDEF, otro gallo cantaría. ¿Dónde sitúas a Álvaro Lapuerta a escala? Estaba en Génova. Es el que cogía el dinero como tesorero, tenía que pagar alquileres, tenía que pagar sueldos, o sea, era el típico hombre de confianza del partido, que es el que pagaba y cobraba. Y también cobraba dinero negro. Y repartía dinero negro. O sea, los empresarios que iban porque había muchas empresas que iban voluntariamente a llevar dinero. O sea, no hacía falta hacer papel y hacer cosas. No. Es que la gorda, la muy gorda, directamente llevaban dinero en efectivo, en maletines además. Entonces, este es el que llegaba, lo contaba con maquinitas de contar, lo archivaba, tenía una contabilidad B que se llamaba, o sea, la caja B decía entre canales o no sé cuánto, en fin, lo que fuera. Entregaba tanto y tal. Y entonces, bueno, pues costaba eso para nivel interno, para saber quiénes son los amigos, y luego eso iba y repartían como había que repartirlo. Yo no sé quién decidía cómo se repartía, pero se repartía. No solo era para financiar las obras de Génova o los gastos de Génova, iba también a ministros y altos cargos. Particulares. ¿Piensas que lo que se descubrió después con Bárcenas ya
estaba igual de institucionalizado con Álvaro Lapuerta. Sí, claro. Sí, lo mismo. Lo que hizo Bárcenas fue continuar la estructura. No fue llevarlo a un escalón mayor, No. Hombre, lo que sí hizo Bárcenas es que se enriqueció él. Vale. O sea, Bárcenas lo que cogía parte de la parte que llegaba se la mandaba a Suiza y se la compraba cuadros y tal, sí. Por eso encarcelaron a ella la mujer. Porque bueno, Bárcenas era más ambicioso. Laporta era un tipo más antiguo y no tenía esas pretensiones que tenía Bárcenas. Pasamos entonces a la siguiente víctima, o sea, ojo, a la siguiente muerte, ¿no? Al siguiente cadáver. Sí. María José Alcón era la concejala. Esta fue la concejala a la que le grabaron la conversación que tuvo con su hijo, Vicente Burgos. Le contó lo del pitufeo. O sea, el pitufeo, bueno, es decir, que me dan dinero y tal, y esta se quitó la vida. En el 2018. Sí, yo creo que a esta mujer ya hemos hablado de ella, con Rita Barberá. Sí, claro, hace un ratito, antes de la puerta, sí. Luego Rafael Naranjo, este es el empresario de la basura de Bodilla. Tiene lo suyo. Rafael Naranjo. Tenía una empresa que manejaba limpieza urbana, jardines, basuras, todo esto. Entonces, claro, a le Correa y lo que hacía es que le hacía que las contratas que le iban a hacer a él las aumentaron 20% más y se lo diera, y a él le daba la concesión, apartaban a otro, pero ese 20% tiene que dárselo a Correa. El 20 o lo que fuera, pero era una parte de lo que tal. Entonces, a cambio de que le dieran a él la concesión, a una parte se la tenía que dar a Correa para que Correa a su vez la llevara al partido. Al partido y para él, porque claro, Correa, esta gente se llevaba una parte. Al partido le llegaba no sé cuánto, pero bueno, pero por el camino se perdía mucho dinero. A mí es que la figura era mi amigo del alcalde de allí, de la Bondiquilla, famoso. Se llamaba Arturo González Panero. Era el alcalde de pues le pasó igual. Empezó a ver que ya no le querían, cuando salió su nombre en los periódicos y tal, la pena de telediario que vosotros habéis comentado. Pues él presentaba concursos, porque vivía de eso, de hacer concursos a su ayuntamiento, llevar limpieza, jardines, basuras, todo ese cosas. Empezaron a no querer trabajar con él. Y se hundió. Yo quiero echar la vista un poco atrás a aquella famosa boda de la hija de Aznar, en la que... En el Escorial. En el Escorial, correcto, en el que estaban invitados pues mucha gente. Todos estos que están aquí. Todos estos estaban allí, pero como que siempre se negó que Aznar conociera a Francisco Correa. ¿Y tú qué opinas acerca de esto? Yo creo que sí. Yo creo que lo conocía. ¿Tú crees que sí? Sí. Vamos, de hecho, Aznar en Castilla y León tuvo un caso que luego lo negó, pero es mentira, había fotos de ello y tal. El primer caso de corrupción que hubo en el Partido Popular fue en León. Ajá. Y cayó un constructor que daba dinero y tal, que se dedicaba, facilitaba cosas al PP, al Partido Popular. Y era en la época de Aznar. Aznar estaba allí de presidente de la Diputación o del gobierno, no, del gobierno. Era el presidente de Castilla y León. Entonces, siendo presidente de Castilla y León, el empresario que no me acuerdo cómo se llama, que es el dueño de una cadena de periódicos, de Promical, al final fue a la cárcel, se lo tragó, y cuando se va de la cárcel, todas las obras gordas de Castilla y León se lo han dado él. Construcción, carreteras. De hecho, tiene la mayor cadena de periódicos de Castilla y León, es suya. O sea que el PP le ha agradecido le ha agradecido a lo que hizo. Fue a la cárcel y se cayó, no se lo comió él, vamos. La lealtad se premia. Era el presidente también de la Cámara de los Empresarios de
O sea, era el presidente de la Asociación de Empresarios de Castilla y León. ¿Tienes el nombre, Javi? ¿Ulibarri? No, Ulibarri es otro. Ulibarri también está pringado. Es el que van a... No. Este es anterior a Gürtel. A mí lo que me llama la atención de la boda de la hija de Aznar... Perdona, David, ¿pudiera ser Antonio Miguel Méndez Pozo? Ese, Méndez Pozo. Méndez Pozo, que sí que... Méndez Pozo fue el primer condenado. Ese fue el primer diario condenado. de Burgos, el diario de Ávila, el diario palentino y el día de Valladolid. O sea, en todas las, casi todas las de Castilla y León. Y televisión, y la tele. Y la tele. Sí. Y luego tiene empresas constructoras. A este le han dado... Este ha sido el empresario más mimado por el Partido Popular a partir de que fue a la cárcel y estuvo en la cárcel tragándose un tema de corrupción del PP. No era partido, era Alianza Popular en aquella fecha. Según dicen también, en temas de subvenciones también se las llevaba por todos lados al tener los medios de comunicación. Sí. Perdona, he interrumpido, David, creo que estabas preguntando... No, digo que en relación a la boda de la hija de Aznar, a mí la figura que me llama muchísimo la atención es la del yerno. Porque Aznar puede decir, bueno, yo soy el padre, yo no conozco a ninguno de esta gente. Que nadie se... Unas palabras que nadie se cree, pero el yerno sí que la habría invitado y al yerno no está salpicado que yo sepa por ningún caso, ¿no? No tiene ningún... No. Igual no está pringado, igual le tiene otro negocio por otro lado, o sea... Igual no estaba en la Gürtel. No. Lo que pasa es que los de la Gürtel le pagaron la boda. O sea, toda esta panda de... Que no corre vuelo. Imputado. Sí. Pero no tiene... Este sí, lo que estaba el yerno, me parece a mí, es en la venta de aquellas viviendas que pertenecían al Ayuntamiento de Madrid. Viviendas sociales que se las pasaron a un fondo buitre y echaron a la gente que eran viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid. Eso fue una cosa muy fea que hizo la mujer de... Ana Botella, ¿no? Ana Botella, la mujer de Aznar, como alcaldesa. Pues sí. Bueno, pues, ¿por dónde vamos? ¿Quién nos toca? A ver, hemos hablado de Rafael Naranjo, ¿no? Nos falta Rafael Palencia. Este es Rafael Palencia es un empresario que llevaba el tema del agua. Era especializado en servicios en controlar el agua, contadores de los ayuntamientos, o sea, en servicios de aguas. Era conocido, o sea, y era reputado porque se dedicaba a eso. Y cuando le cogieron, porque estaba en los papeles y daba dinero y tal, fue al juzgado a declarar y dijo que era normal. Que si no había... que siempre ha sido así. O sea, que para que te den algo tienes que dar una comisión. O sea, lo reconoció perfectamente. No tuvo ningún empacho en decir... Caliente, no, sí, de lo normal, es lo que se hace. Natural como la vida misma. Sí, que era lo que se hacía, que si no se podía... O sea, o lo dabas o no te daban la concesión. No te daban el negocio. Claro. Sí, pero ojo, lo que le faltó decir que también lo hacían con los otros. Pero que era habitual. Este murió en el 2012. No, en el 2021. Su muerte como que expuso un poco un tejido, ¿no? Una telaraña de... Este dijo sí, que él le daba el dinero a la puerta y a Bárcenas, o sea, lo que le pedían. O sea, que para que le dieran la concesión en el ayuntamiento, o los ayuntamientos que trabajaban con él, que tenía que llevar dinero al PP. Y que era lo normal, vamos, que él lo veía, que es lo que ha hecho siempre, vamos, lo que yo iba a decir. O sea, que la corrupción está institucionalizada. Claro, exactamente. Claro. Directamente. Fue lo que vino a decir este hombre. Pues que son las reglas del juego. Pero es que esas reglas del juego es que muestra la podredumbre de un sistema. Hombre, ¿no? Claro. Sí. Que se ha permitido que la gente era consciente, pero se institucionalizó. Sí, señor. El siguiente, yo creo que es una pieza clave, ¿no? Puede decirse Madrid, ¿no? De los favoritos a la hora de... ¿Te refieres a Miguel Blesa? Sí. Claro, Miguel Blesa es que era el banquero del régimen. El banquero, me ha gustado. Era el típico
era el típico que sí estaba en el secreto de muchas cosas, porque lo de menos fue las tarjetas Bragg esas que dio, no sé si acordáis, Sí, que daba tarjetas de caja, era sí. Bankia, me parece que en Ban- aquellas fechas. Bankia. Bankia, sí, eran tarjetas negras. Caja Madrid, bueno, Caja Madrid, ¿no? Sí, sí, pero me parece que ya se llamaba Ya se Bankia. Entonces, llamaba Bankia. a los consejeros y a todos. Coño, entre otros consejeros también estaba Pedro Sánchez. Ah, sí. Era consejero, sí, estaba allí también. El consejero, bueno, pues a esto les daba, para que tener callado, les daba para que le firmaran todo lo que necesitaban, les daba. De hecho, Pedro Sánchez firmó también, o sea que alguien se la echó en cara alguna vez y ha hecho que, bueno, que lo que le decían, vamos. Y les daba tarjetas de crédito sin pagar, o sea que podían utilizarlas sin límite. Algunos utilizaban, se gastaban 100.000, otros 4.000, otros 30.000, en fin. No lo pagaba Caja Madrid, punto. No le pedían explicaciones. Y Dinero gratis. eso salpicó. Y bueno, y este cuando salió el tema, no fueron por el tema no fueron por las tarjetas, fue por cosas mucho más gordas. Y este luego murió de una forma extrañísima, porque se murió invitó a todos sus amigos a una cacería y tal, y él tenía reuniones, tenía cosas, y de pronto dice que se metió en una habitación y con una escopeta de caza y se disparó. Muy raro, o sea, la verdad es que es muy extraño. A mí eso no me cuadra. Y este sí podía sacar cosas porque era el banquero. Claro. Este sabía, porque claro, a través de él, no sé si lo sabéis, en Estados Unidos Caja Madrid tenía oficinas en Miami. Ajá. Y entonces, de hecho, yo tuve empresa en Estados Unidos. Entonces, yo estaba en el Sabadell y yo fui a visitar, porque también tenía cuenta en Caja Madrid, en España. Y fui a visitar a los de Caja Madrid, que estaban en una planta, bueno, estaba más arriba, más abajo del edificio. Y le fui a ver y decían, no hacían nada. Había ahí 4 o 5 empleados, decían que yo estaba para atender cuando llegaba a Blesa, y para que si llegaba algún empresario gordo que quería llevarse dinero a Islas Caimán o a blanquear, que ellos la llevaban, vamos. Así de claro me lo dijo. Con lo cual, este tenía datos de los capitales de la gente gorda, muy gorda, que tenían dinero fuera de España, en paraísos fiscales. O sea, este sabía demasiado. Posiblemente este se lo quitaron de en medio. Porque este no estaba detenido. O sea, cuando él seguía la vida normal, vamos. De hecho, ya te digo, montó una cacería y invitó a su gente y tal, y allá apareció un tiro con una escopeta, muy raro. Sí, porque no había ningún indicio de que estuviera depresivo o nada. No, él estaba cabreado porque se iban a sacar cosas, ¿entiendes? Empezó a notar lo que tal, pero yo creo que lo quitaron de en medio para que no, porque estaba en el secreto de muchas cosas, entre otras cosas de gente incluso del antiguo rey de España. Eso, ¿puedes expandir un poco en ese tema? O sea, el rey de España está pringando un montón de cosas. Sí. Tenía dinero pues, en paraísos fiscales y tal, y este podía ser uno de los que estuviera en el secreto. Igual que ¿cómo se llama este? Jordi Pujol. Jordi Pujol tenía cuentas en Andorra, que le llamaban el Soleado, le llamaban el grupo de cuentas, donde el rey tenía también dinero, porque se lo había dado Jordi Pujol, le había dado 1.000 millones cuando las Olimpiadas en Barcelona. Y es más, mientras Jordi Pujol amenazaba con que si a él lo tocaba, tiraba del hilo hacia arriba. Y le topaba, y tanto Aznar como Felipe, como todos tapaban el tema para que no la liara. Para tenerlo feliz. Sí, para que no para que no. Entonces, bueno, muchas de las cosas que se sabían de Pujol no salían, toda la corrupción que había, porque te cobraba el 3 y 4% de todo lo que hacía, de todo lo que se hacía en Cataluña. Y todo lo que se hacía, pues, los hijos, ya sabes, llevaban bolsas de dinero a Andorra, en helicóptero y tal, aquello era un disparate. Bueno, pues todo eso se sabía y no se movía nada por miedo a que cantara e implicara a Juan Carlos. Qué vergüenza. No, eso está escrito, o sea que no.
Qué vergüenza. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo publiqué eso, pues hará 10 años, hará eso, 11, 12 o 13 años. Yo lo publicó en 2021. Y fue la única vez que fue descarado que me estaban vigilando. De pronto, donde yo vivía, de pronto veo aparcados a 2 coches de alta cilindrada, BMW y un Mercedes. Tipos jóvenes allí, muy bien vestidos y tal, mirando y tal. Y le tomé la matrícula y me dijeron luego, mis amigos, que sí que eran de Cataluña, que eran vehículos de la policía allí no son la chancha, es de los Mossos de Escuadra. El Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra. Sí, de un gabinete que tiene Mossos de Escuadra tipo CNI, o sea, un tipo que tiene, y me habían mandado a mí que me vieran a mí dónde estaba, dónde vivía, quién era yo y toda esa historia. Esa fue la única vez en mi vida que noté que claramente, porque fue un poco chapuza, coño. Lo vi, lo fotografié y lo hice de todo. Y fue justamente cuando estaba yo sacando el tema de Pujol. Madre mía. Y además, como para hacérsela a Joaquín Abad, ¿no? Que ha tenido un mafioso detrás de él tanto tiempo yo tenía... Tienes 1000 ojos. No, y contra vigilancia, o sea... Claro. Pero vamos, tiene tela que por un artículo ya te... Bueno, no un artículo, era una serie. Yo estaba, no paraba una de serie, ¿no? temas relacionados, claro. No paraba de tomar relacionados y como había escrito un libro sobre Andorra, estaba dando por culo con Andorra, y al final lo saqué en un libro, el tema. En el libro se llama Andorra Connection. Andorra Connection. En Andorra Connection lo he sacado, todo ese tema. Se nos acumula el trabajo de los libros que escribes para entrevistarte con todos. Ese es muy gordo porque en ese libro cuento cómo Pablo Escobar estuvo en la fiesta en Felipe González, ¿no? Cuando Felipe González ganó las elecciones. Y como anteriormente a eso, en la embajada de Bogotá de España, para recibir a Felipe González antes de ganar las elecciones, o sea, cuando era candidato y tal, o sea, cuando era jefe de la oposición, estuvo en Bogotá, le hicieron una fiesta y allí uno de los que estaba era Pablo Escobar en la embajada, vamos. Ahí cuento muchas cosas. Y cómo cuando a unos colombianos que los cogieron en España, por un descuido que tuvieron, eran gente muy gorda, del cártel de Jalisco y tal, había que extraditarlos, los pedía Estados Unidos que se lo llevaran, y también lo pidió Colombia, claro. Y cuando hubo presiones para el gobierno de Felipe González para que se extraditaran esos dos capos gordos, los extraditaran a Colombia en vez de extraditarlos a Estados Unidos. Entonces, si llevan a Estados Unidos van a la cárcel. Cuando llegaron al final fueron a Colombia. Al llegar a Colombia directamente los puso la juez en libertad. Entonces hicieron una fiesta y tal, y ahí estaba gente muy conocida y tal, y ahí contaban lo que había costado que fuera, los millones que había costado que fueran para Colombia. Y fue todo a través de un avión que llevó el dinero a un aeropuerto, un avión de Pablo Escobar que llevó el dinero, porque lo necesitaba el PSOE para la campaña electoral, y se lo llevaron en efectivo, o sea, le llevaron la bolsa de los millones en efectivo. Y de eso, una parte, lo dijo el hijo de uno de ellos, una parte era personal para Felipe González. Eso lo explico yo en el libro de Andorra Connection. Uno de los capítulos, vamos, porque tiene muchos capítulos. Javier Bleda lo tengo apuntado al libro. Javier Bleda nos lo dijo en la última entrevista que hicimos. Sí, yo es que tengo la foto, no sé si lo saco en el libro, creo que sí. La foto de él en el Pala. De Pablo Escobar, vamos. Sí, y lo llevó, ¿no? ¿Quién fue? Dijo el nombre en la Sarasola. Sarasola, ¿no? Sí, claro. Sarasola. Está todo muy corrompido, no es lo que parece. O sea, la gente se cree la mitad de lo que hay. O sea, no conoce Está la todo verdad. corrompido y es todo circular, ¿no? Que le gusta mucho decir a... Sí, siempre habla mucho. Sí, es que lo dice que es circular porque el hijo de Sarasola, ¿no? Fue llamado como testigo por el caso de Mario Biondo que no se presentó. Sí, que siempre salen los mismos nombres, sí. Sí.
Sí, David, de hecho, lo ha dicho en varios directos, ¿no? Que parece que en el True Crime es como una película de cine español donde los actores suelen ser siempre los mismos. Lo mismo, sí, sí. Bueno, pues estamos llegando ya casi al final de Los Muertos de la Gürtel, ¿no? Francisco Tenemos a Sánchez Francisco Arranz. Sánchez Arranz, que este era citado docente, este era un funcionario y también estaba dedicado a preparar a ser funcionario del Ayuntamiento de Boadilla. Lo que hacía es que cuando había que concederle una obra o al grupo de Correa, pues este era el que se dedicaba a poner pegas a otros proyectos que entraban para que se lo dieran a él. O sea, era el encargado de la ingeniería contable o de papeles. O sea, todo el tema de los funcionarios muchas veces son los que pueden hacer o no hacer el truco. Entonces, bueno, pues si no tienes funcionarios que te ayuden, pues no, pues este era. La muerte de este dificultó realmente el que se conociera más implicados. O sea, este fue muy oportuno que muriera. Otra sospechosa. Te cuento 3 de momento. Es rarito, sí. Habrá 3 como mínimo. Sí. Porque luego Juan Cotino, que es el último que tengo ya aquí, que este era muy poderoso. Este fue director general de la policía. Este llegó a ser presidente del Parlamento Valenciano. Este era un pez gordo dentro del PP. Pez gordo, pues del estilo de Rita Barberá. ¿No? En Valencia, sí. Fue presidente de la Comunidad Autónoma. También tenía bastante conexiones en la iglesia, ¿no? Sí, este fue el que, cuando llegó el Papa allí, fue el que organizó todos los actos pagados por tal, y claro, lo organizó, se lo dio que organizar al grupo de Correa para que se llevaran una parte. Ya ves. Una parte, y además, el dinero que pusieron fue totalmente desmedido para lo que valía, o sea, que ahí sacaron, fue un pelotazo de esos enormes, sí. Lo que pasó es que murió en el COVID. O sea, tuvieron suerte. se contagió cuando el COVID murió en 2020. Buen momento, ¿no? Para que sí, nadie nada más empezar el COVID. Fue de los primeros que murió. Sí. Lo irónico de todo esto, ¿no? Que como esta trama Gürtel acaba con la presidencia de Mariano Rajoy por temas de corrupción, con lo cual lo celebramos, y cómo se instaura de nuevo en el poder el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que... Bueno, ahora han empezado a salir cosas y vete a saber lo que hay detrás, porque realmente los partidos son todos muy corruptos. O sea, vamos, de hecho, yo conocí al PSOE de Almería, Yo recuerdo que en mi pandilla de jovencillo tenía uno de mi panda se llamaba Soria. Este se hizo ingeniero, o sea, cada uno nos fuimos, yo me fui a Madrid, otro se fue tal, se hizo ingeniero de caminos, era ingeniero tal. Y entonces, bueno, cuando yo me lo encontré en Almería porque estaba contratado, era funcionario del MOPU, del Ministerio de Público y Urbanismo, funcionario, o sea, como ingeniero. Y me lo encontraba en el avión, cuando yo iba a Almería y tal, y volvía, iba siempre con un constructor. Y decía, no, que le acompañé a Ferraza, que lleve el dinero. Este era, acompañaba a Mendoza, a un empresario gordo, llegaba allí llegaba a 700.000 pesetas, 1 millón, lo que fuera, llegaba allí y entregaba el dinero, lo contaba y llamaba por teléfono. Oye, que ya le puede ir la obra. ¿Ha dado las 900.000? No, aquí ha dado 700.000. Bueno, venga, vale, dásela. Y de los 900.000 que habían acordado, a 700.000 era la comisión que se llevaba mi amigo. Un día me aparecía yo con un maletín en el aeropuerto para que vendiera el periódico al PSOE. ¿Ah, sí? Un maletín. Sí, oye, tienes que venderle esto al PSOE. Que no, que no la vendo, coño. Madre mía. Así funcionaba, sí. El PSOE antes era una caja de llevar dinero. Bueno, el famoso Fali Delgado. Era el secretario que tenía ¿cómo se llama? Guerra, y se dedicaba a llevar a los empresarios dinero en efectivo
al empresario para que pagara y así le daban la obra. Antes, si no pagabas el dinero, no había obra. No había obra. O sea, lo que he dicho yo de Andalucía, a nivel nacional era igual. Sí, sí. O sea, No, y todo iba a la calle Ferraz. O sea, mi amigo iba a la... Ojo, que trabajaba para el ministerio, pero en el ministerio nunca iba. Esto es lo que se dedicaba, estaba liberado, iba solamente a llevar empresarios a Ferraz con el dinero. Madre mía. Yo me pregunto y eso si... no ha cambiado. Si eso no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora se hace de otra forma. Ahora es más fino. Ahora es más fino. Ahora es más fino. ¿Otros países tienen este nivel de corrupción que tiene España? Sí, esto es en todos lados, sí, esto es así, sí. En todos lados, incluso en países que consideramos, ¿no?, como Escandinavia, Noruega, Finlandia, Suecia. El más corrupto, el más corrupto de todos por nivel de otras cosas, porque el que más dinero maneja es Alemania. ¿Ah, sí? El nivel más alto de corrupción en toda Europa es Alemania. Uno no esperaría ese dato. Uno no asociaría a Alemania con un país de corrupción. Sin embargo, pues lo España, Italia, Portugal, Grecia, ¿no? Los PIGs solemos ser los que más Italia tiene la fama, pero bueno, allí lo maneja la mafia. Son más finos. Bueno, más finos, más peligrosos. Porque como digas que no te pegan 2 tiros. Sí, pero Alemania es de los países más corruptos que hay. Alemania. Vamos, que te pones a investigar el gasoducto que construyeron con Rusia y ahí tiene que haber la... Bueno, seguro que hay de todo. Ya ves. Sí, en todo hay corrupción, en todo. Y mira ahora lo que está pasando en Países Bajos. Y yo que he montado con la macromafia, con los de mocromafia, creo que le llaman mocromafia, que le llaman solo, con los marroquíes, que se han hecho con aquello, con la... Tienen amenazada a la hija de la reina. Vamos, no vive en Holanda por la amenaza. Estuvo viviendo en España y tuvieron que llevarse aquí a uno que había venido a matarla. Sí. O sea, claro, siempre los españoles nos tiramos muchas piedras sobre nuestro propio tejado y decimos, qué desastre de país, pero... No, son todos iguales. Claro, que parece que el que no corre vuela. Sí, son todos iguales. Uno de los últimos capítulos del libro no es de un cadáver propiamente dicho, en el sentido estricto de la palabra, sino es Francisco Correa. Es el cerebro. Claro, ese no muere, ¿no? El que le pone nombre a la trama. El que le pone nombre a la trama. Es el Don Vito. Claro, Don Vito. Ha contado lo que le han... O sea, ha ido contando lo que no había forma de decir que no. O sea, lo que era evidente. Cuando le presentan ya algo que es evidente, pues sí, pues vale. Y está condenado, o sea, que le quedan años de cárcel. Y espérate que salgan más juicios, que no ha acabado. No, este es fruto de... Esta final saldrá ya por mayor y tal, o por enfermedad. Yo tengo una duda, que es una cosa que nunca me ha quedado claro de la Gürtel. ¿Quién es M. Rajoy?